¿qué tal? Bienvenidos al canal Guayú y más cositas. Aquí estamos ya de vuelta. Vamos a seguir tejiendo las patitas de la mula y vamos a comenzar tejiendo en negro las pezuñas. Así que vamos a tejer. Comenzamos con las patas. Me olvidé de decirles, bueno, yo estoy usando un hilo que mide 2 milímetros. Es acrílico con algodón, pero pueden usar, intenten usar el mismo tipo de hilo que usaron con las figuritas o al menos el mismo grosor para que el tamaño quede en proporción, no quede ni muy chiquito ni muy grande en proporción a las figuritas. Comenzamos con un anillo mágico. Vamos a hacer 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillito y vamos a hacer un punto y un aumento. Y acabaremos teniendo 9 puntos al final de la vuelta. Entonces tenemos un punto, un aumento, van 3, un punto, van 4, un aumento. Tendremos 6 puntos. Hacemos un punto, serán 7. Y hacemos un aumento y completamos los 9 puntos. 1 y 2. Este último lo vamos a cerrar con este color marfil. Ya cortamos aquí. Y ahora aquí vamos a hacer 5 vueltas en este color, un punto en cada punto. Entonces vamos haciendo la vuelta, vamos contando 2 y 3, así hasta dar toda la vuelta. Repetiremos 5 veces, en total una vuelta de 9 puntos. Tengo hechas de la vuelta 3 a la vuelta 7, que son estas 5 vueltas. La siguiente vuelta vamos a hacer, que será la vuelta 8, vamos a hacer un punto y un aumento. Tengo el primer punto ya aquí en el marcador. Ahora a continuación hacemos un aumento, que son 2 puntos en el mismo punto. Volvemos a repetir un punto, un aumento, así a toda la vuelta. Y acabaremos teniendo 13 puntos. Aquí un punto, un aumento, un punto, un aumento y acabamos con un punto. La siguiente vuelta vamos a hacer un punto en cada punto. Haremos 13 puntos. En la vuelta 10 haremos 2 puntos y un aumento. Un punto, marcamos
segundo punto, un aumento, y eso lo vamos repitiendo por toda la vuelta hasta completarla, y tendremos 17 puntos. 1 y 2, aumenta. Ahora la vuelta 11 y 12 vamos a hacer las dos vueltas sin aumentos, simplemente un punto en cada punto, dos vueltas con 17 puntos en cada vuelta. Una vez hemos completado las dos vueltas de un punto en cada punto, la siguiente vuelta estamos haciendo 2 puntos y una disminución. Al final de la vuelta tendremos 13 puntos. Esa será la vuelta 13. Y luego la vuelta 14, un punto y una disminución. Y entonces acabamos teniendo 9 puntos. Ponemos un poquito de relleno en esta parte de aquí, más apretadito. En esta parte de aquí no tanto. Es solo como por darle un poquito de volumen, pero no mucho relleno. Entonces aquí ya acabamos con un punto y una disminución. Y aquí un punto. Con esto hemos acabado la patita. Igual que esta patita, pues vamos a hacer 4, solo que 2 las rellenamos y las otras 2 no las rellenamos. Ahora aquí ya vamos a cerrar esto. Lo que hacemos es unir las dos partes. Cogemos aquí un punto, cogemos el punto de frente, cerramos el siguiente 2 puntos y cerramos. Y el siguiente vamos a cerrar con 3 puntos. Uy, ¿qué pasó? Este no se quiere cerrar. Pues yo lo tengo que cerrar igual. A ver qué pasó. Aquí. Ahora sí, ahora sí. Listo. Ya tenemos la patita cerrada. Vamos a cortar aquí. Y este cabito, pues otra vez con la aguja lanera lo vamos a esconder. Listo. Pues ahora vamos a repetir lo mismo para tener las otras patitas, para tener hasta 4 patitas. Acuérdense, 2 llevan relleno, 2 no lo llevan. Bien, pues ya tenemos las 4 patitas hechas. Estas 2 con relleno, estas 2 sin relleno. Las 4 son iguales, la única diferencia, el relleno, el cuerpecito. El patrón que hemos usado para hacer el cuerpecito y las 4 patas serán el mismo, exactamente igual que vamos a utilizar después para el buey. Por eso que os
aconsejé o sugerí al principio que tomarais nota, porque eso mismo luego nos va a servir para repetir el buey. Bueno, pues una vez hecho esto, ahora vamos a empezar a trabajar en la cabeza de la mula. Vamos a comenzar trabajando en este color rosa. En mi caso voy a usar este, es un algodón muy finito, muy delgado. Entonces lo voy a poner doble para que me dé el grosor que luego se iguala a este otro color. Es el motivo por el que lo he puesto doble, ¿sí? Entonces vamos a comenzar haciendo 3 cadenetas. Perdón, 4 cadenetas. Tenemos 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a retroceder en 3 puntos sobre estos 4 puntos de cadeneta. 1, 2, 2, 3, en este último punto vamos a hacer 3 puntos en uno. Hemos hecho 1, ahora 2 y un tercero para darle la vuelta. Ahora hacemos un punto, 2 puntos, y en este vamos a hacer un aumento en este puntito de aquí. Y aprovecho para ir escondiendo el cabo. Hacemos un aumento. Y comenzamos la siguiente vuelta haciendo en este primer punto un aumento, aquí 1 y 2. Voy a marcar este primer punto del aumento. Ahora hacemos 2 puntos, 1 y 2. A continuación vamos a hacer 3 aumentos. Vamos a hacer un aumento en cada uno de estos puntitos que hemos hecho antes. Entonces hacemos en este primer punto un aumento, es decir, 2 en el mismo, ¿sí? A ver, aquí en este. Uno, 2, en el siguiente. 1 y 2, y en el siguiente otros 2. Hacemos 2 puntos, 1 y 2, y ahora en este hacemos un aumento y un segundo aumento.
Hemos acabado la vuelta con 16 puntos. Y ahora nuestra siguiente vuelta, que sería la cuarta, vamos a hacer 3 puntos, un aumento. Primero vamos a marcar. Y 2, 3, un aumento, 1 y 2, repetimos 3 puntos, dos y 3, un aumento, 1 y 2. Volvemos a repetir. 1, 2, 3. Hacemos un aumento. Y de nuevo. 1, 2, 3. Y el último aumento. Finalizada la vuelta tendremos 20 puntos. Ahora vamos a ir haciendo un punto en cada punto en las vueltas 5, 6, 7 y 8, es decir, 4 vueltas de un punto en cada punto. Bueno, aquí en esta vuelta hemos acabado con 20 puntos, pero vamos a retroceder 4. Vamos a quitar 1 y 2, 3, y en este cuarto vamos a cambiar de color. Entonces nos quedamos aquí para que el cambio de color nos quede en la parte de abajo, ¿sí? Y no nos quede en un lado, que se nota más. Ese es el único motivo. Y enganchamos el color que estamos usando para nuestra mulita. Aquí, así. Y ahora hacemos 4 puntos hasta llegar de nuevo al inicio que teníamos de vuelta, que ahora lo vamos a tener aquí, el inicio de vuelta. 3 y 4. Vamos a quitar el marcador que me está estorbando. Ahí. Y 4 puntos. Y ahora tejemos 4 más. 1, 2, 3 y 4. Serán 8 en total. Ahora aquí en estos dos siguientes puntos vamos a hacer 2 aumentos. Primer aumento. Segundo aumento. Y ahora seguimos tejiendo en este color un punto en cada punto. Así. Y al final pues tendremos 22 puntos. En la siguiente vuelta vamos a tejer un punto en cada punto. Vamos a marcar aquí. Y tendremos 22 puntos. En la vuelta 12 haremos 9 puntos y repetiremos los 2 aumentos. El primero lo marcamos como siempre
y vamos tejiendo 9 puntos. Repetimos los 2 aumentos. Un aumento, segundo aumento y seguimos tejiendo un punto en cada punto, que serán 11 los que nos quedan aquí, y al final pues tendremos 24 puntos. Vuelta 13, hacemos 10 puntos. El primero, como siempre, marcamos. Este es el primero y a partir de aquí contamos 10 puntos. Ya tenemos 2, 3, así hasta 10. Repetimos los 2 aumentos, 1 y 2, y en el siguiente hacemos otros 2. Y luego ya nos quedan 12 puntos para finalizar la vuelta y tendremos 26 puntos. A continuación vamos a hacer 3 vueltas haciendo un punto en cada punto, es decir, la 14, 15 y 16 haremos de 26 puntos. De un punto en cada punto. Se nos acaba el tiempo de nuevo, así que lo dejamos aquí y continuamos en el siguiente vídeo. No te lo pierdas. Si te está gustando, dale a me gusta, deja tus comentarios. Si no te has suscrito, suscríbete, dale al botoncito y suscríbete. Venga, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.